Saludos nuevamente, hermanos. Vamos a continuar con lo que es esta clase del sermón expositivo. Ya hemos visto la definición, la diferencia entre un sermón textual y un sermón expositivo, y también hemos visto ventajas y desventajas y un ejemplo, ¿no es cierto? Ahora vamos a tomar un ejemplo de un sermón expositivo basado en el texto de Efesios 6, 10 al 20. Pero antes, hermano, por favor les pido que oremos brevemente. Padre Celestial, te rogamos que sea tu Santo Espíritu siempre iluminando nuestro entendimiento, nuestra mente. Padre, muchas veces nos sentimos cortos cuando estudiamos tu palabra. Muchas veces, Padre, nos damos cuenta de nuestra falta de preparación, desconocimiento, de nuestra propia ignorancia. Señor, ayúdanos a poder tener más interés en nosotros. Danos hambre y sed de ti, de tu palabra. Guíanos, Señor, en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, les quiero decir, hermanos, para animarles, que este estudio que vamos a hacer, en cierto sentido, nos va a capacitar para la próxima clase, donde veremos en más detalle cómo se hace un despiece mecánico de un pasaje. ¿Ok, hermanos? Y ya estaré explicando eso más adelante, que cuando hacemos un despiece mecánico de un pasaje es porque queremos rescatar la estructura, en otra palabra, de qué es lo que el texto está hablando. Pero por ahora nosotros nos vamos a centrar en este pasaje de Efesios 6 del 10 al 20, y para ello lo que debemos hacer para poder preparar un sermón expositivo, bueno, aunque también se debe hacer cuando uno prepara un sermón textual, es leer la palabra de Dios, el pasaje que vamos a estudiar, repetidas veces. Y mejor cuando lo hacemos en varias versiones modernas de la Biblia. Ahora, yo voy a usar aquí 4 versiones de la Biblia: la Reina Valera, Biblia textual, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Y como les dije la vez pasada, cuando uno está aprendiendo, siempre es importante a lo menos resaltar las palabras que son parecidas o palabras que creemos que nos pueden dar cierta información del texto, en el texto. Por eso he subrayado esto. Como pueden notar, he subrayado de color rojo a las palabras fortaleceos, tanto en la Reina Valera, Biblia textual, fortalecidos; en la Biblia de las Américas, fortaleceos; y en la Nueva Versión Internacional, fortalezcanse. Ahora, por otro lado, en el versículo 11, la palabra vestíos; en la Biblia textual, en el versículo 11, revestíos; y así en la Biblia de las Américas, versículo 11, revestíos; y en la Nueva Versión Internacional dice pónganse. Por otro lado, de color verde, he resaltado la expresión estar firmes, estar firmes, estar firmes, y solo en la Nueva Versión Internacional dice hacer frente, ¿correcto? Ahora, por otro lado, en la Reina Valera he subrayado de color verde la palabra tomad; en la Biblia textual, tomad; la Biblia de las Américas, tomad; en la Nueva Versión Internacional dice póngase. Y nuevamente del color rojo, está pues firmes, está pues firmes, está pues firme, y solo en la Nueva Versión Internacional, manténganse firmes. Y luego, como pueden notar ustedes allí en la diapositiva, he subrayado de color azul las palabras ceñidos, vestidos, calzados, tomad; y en la Biblia textual dice ceñida, revestidos, calzados, tomad; en la Biblia de las Américas, ceñida, revestidos, calzados, tomando; y en la Nueva Versión Internacional dice ceñidos, protegidos, calzados y tomen. ¿Ok? Estoy haciendo acá solamente para que ustedes se den cuenta de lo que he hecho en este trabajo. Por otro lado, también en los versículos 17 al 20, básicamente he resaltado de color verde la palabra tomad en la Reina Valera; en la Biblia textual, aceptad; en la Biblia de las Américas, tomad; en la Nueva Versión Internacional, tomen. Y luego con azul, la palabra orando, velando; y en la Biblia textual, orad, velando; en la Biblia de las Américas, toda oración, velad; en la Nueva Versión Internacional, oren, manténgase alerta. Y luego he subrayado con negrita las expresiones me sea dada, dar a conocer, y así hasta que llegamos al versículo 20. ¿Ok, hermanos?
Es eso lo que nosotros, a lo menos es eso lo que uno puede hacer para poder más o menos rescatar qué es lo que está tratando de aquí decirnos este pasaje. Ahora, por otro lado, quiero que usted note en esta diapositiva algo que he resaltado. Nota usted que, por ejemplo, en el versículo 17 hay un punto y coma de color rojo, y luego en la Biblia textual hay un punto de color rojo, en la Biblia de América un punto de color rojo, en la nueva versión internacional un punto de color rojo. Solamente digo esto porque luego lo voy a mencionar. ¿Ok, hermanos? Ahora, cuando nosotros consideramos realmente Efesios 6 al 10, ¿ya? Podemos llegar a la conclusión de que Pablo está tratando aquí sobre el tema de la guerra espiritual en la que se haya implicado el creyente y tratando de familiarizarle con las varias características de esta guerra, con el propósito que llegue a ser un soldado victorioso. Esa es la primera impresión cuando leemos el texto. Pero como ya vamos a ver, de eso no trata el apóstol Pablo. Ahora, si leemos cuidadosamente y mejor aún, si nos ayudamos con resaltar, tal como ustedes han podido notar allí, los verbos que he resaltado de color rojo, imperativos, y también los participios que he resaltado de color azul, esto nos ayudará para sacar el tema principal del pasaje. Ahora, como dije al inicio, esto en cierto sentido nos prepara para la próxima clase, que tiene que ver con el despiece mecánico de un pasaje. Ya eso lo explicaremos en detalle la próxima clase. Ahora, en el pasaje bíblico nos damos cuenta que el texto está controlado por 3 verbos en el tiempo presente y en modo imperativo, indicándonos que se trata de una orden. Es eso lo que podemos nosotros ver aquí en el pasaje. Pueden notar ustedes ahí en el verso 10. Ahí está, en el verso 10 dice fortaleceos. En el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Y en el versículo 14, está pues firmes. Estos 3 verbos están en forma imperativa. Se trata de una orden. Y son los 3 verbos que gobiernan prácticamente el pasaje. El resto del texto que continúa tiene simplemente un carácter explicativo. ¿Ya? Eso es lo que tiene. Por otro lado, el versículo 10 funciona como un encabezado de todo el pasaje. El versículo 11 explica que somos fuertes en el Señor cuando nos ponemos la armadura que Dios nos proporciona. El versículo 12 explica la razón por la que la fuerza es necesaria. Y los versículos 13, 14 al 20 reitera y explica la orden de ponerse la armadura del Señor. ¿Ok? Así que es eso lo que notamos. Ahora, es interesante notar que algunas versiones modernas de la Biblia comienzan con un nuevo párrafo en el versículo 17. ¿Ya? Especialmente, en este caso, la Reina Valera, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Ahora, permítame retroceder alguna diapositiva aquí, de lo que estamos diciendo acá. Vamos al versículo 17. ¿Puede notar usted en el versículo 17 que tenemos allí, en este caso, la Biblia textual? ¿Cómo comienza? En el versículo 17. ¿Puede notar? Con un nuevo párrafo, ¿verdad? La Biblia de las Américas dice tomad. La Nueva Versión Internacional dice tomen. Pero noten bien que empieza justamente con un nuevo párrafo. Y eso es porque, mire, observen la diapositiva anterior. Observen. ¿Pueden notar ahí, hermanos? El versículo 16 termina con un punto. La Biblia de las Américas también termina con un punto. La Nueva Versión Internacional con un punto, dando a entender que ahí se acabó la oración gramatical. En cambio, en la Biblia textual, notamos que es punto y coma. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, otras versiones
comienzan con un nuevo párrafo en el versículo 18. Mire lo que notamos ahí. Pueden observar ahí la diapositiva. ¿Ya? En este caso, ¿quién empieza con el versículo 18? La Biblia textual. También la Biblia de las Américas. También la Nueva Versión Internacional. En cambio, la Reina Valera no. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, otras versiones comienzan en el versículo 19. En este caso, la Biblia de la Nueva Versión Internacional dice, oren. Ahora, esto nos hace ver la necesidad entonces que realmente observamos nosotros aquí de poder recurrir a los idiomas originales. Pero eso será cuando uno haga un estudio exegético, ¿no es cierto? Pero nosotros en este curso aquí, a lo menos en este nivel, simplemente nos vamos a concentrar en la observación del texto en el idioma castellano, más no en los idiomas originales. Por ahora eso no es nuestro estudio. ¿Ok, hermanos? Así que es eso lo que vemos. Entonces, habiendo aclarado esto, podemos ver lo siguiente, todo en el idioma castellano. ¿Qué observamos en los versículos 10 al 13? Notamos que el apóstol Pablo está alentando al creyente en estos versículos del 10 al 13 a ser valiente y firme frente a los adversarios espirituales. En otras palabras, Pablo se refiere en estos versículos a la moral del cristiano. ¿Ok, hermanos? Ahora, cuando observamos nosotros los versículos 14 al 17, ¿qué nos damos cuenta? Bueno, que Pablo se refiere a las piezas de la armadura que el Señor ha provisto al creyente para que pueda hacer frente a los enemigos espirituales. Por ello, esta división principal se puede llamar la armadura del cristiano. ¿Qué más observamos? Bueno, en los versículos 18 al 20, notamos que Pablo le dice al creyente que tiene puesto toda la armadura de Dios, que debe orar en el Espíritu Santo. Es claro que las características que Pablo considera en relación con la guerra espiritual es la vida de oración del cristiano o del creyente. ¿Ok, hermanos? Así que al tocar el tema de la oración en estos tres últimos versículos de este capítulo 6 de Efesios, uno tiene que preguntarse, ¿está Pablo diciendo que la oración es parte de la armadura de Dios? ¿Es la oración una parte de la armadura del creyente que debe tomar? Sin lugar a duda, hermanos. La oración es una tremenda arma espiritual. Eso hay varios pasajes que encontramos en la palabra de Dios. Pero no parece ser parte de la lista de la armadura de Dios. No parece que Pablo tiene en mente que la oración sea parte de la armadura del Señor. Ahora decimos esto, ¿por qué? Porque notamos que la oración no está vinculada con alguna parte del cuerpo humano. Como podemos observar, las distintas piezas de la armadura por lo general sirve para cubrir las partes del cuerpo humano. Pero la oración aquí no está vinculada con alguna parte del cuerpo del soldado. Por ejemplo, no te dice, bueno, toma la oración como un misil. No dice eso. Pablo aquí no está contemplando a la oración como una pieza de la armadura de Dios. Con esto Pablo está indicando que la oración es algo más fundamental que eso. Hermanos míos, la oración es la manera en la cual debemos conducir toda la guerra espiritual. Lo que Pablo está diciendo es, no es suficiente tener toda la armadura puesta, porque si solamente tienes toda la armadura puesta y no sabes pelear, poco te sirve la armadura. Así que para saber cómo pelear necesitas orar. Además, Pablo, antes de mencionar las diferentes piezas de la armadura de Dios, ¿qué dijo Pablo? En el versículo 10. Hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nos fortalecemos? La única manera de tener poder y fuerza en el área espiritual es si lo obtenemos de parte de Dios.
Y la única manera de obtenerla de parte de Dios es por medio de la oración. Por ello, el tema principal de todo este pasaje no es cómo llegar a ser un cristiano victorioso, sino que el tema principal de todo este pasaje es el tema de la oración. Es por medio de la oración que se nos concede poder espiritual, y es por medio de la oración de la cual conducimos toda la guerra espiritual. Entonces, habiendo aclarado todo esto, podemos ahora exponer en forma de bosquejo los tres principales puntos que trata el apóstol Pablo en relación con la guerra espiritual del creyente. Ahí está. En primer lugar, podemos decir entonces la moral del creyente, los versículos 10 al 13. Luego, como segunda línea de sugerencia o segundo punto principal, la armadura del creyente, los versículos 14 al 17. Y luego, la tercera división principal, la vida de oración del creyente en el Espíritu, versículos 18 al 20. Ahora, por otro lado, al observar los versículos 10 al 13, más de cerca, notamos que hay al menos dos aspectos de la moral del creyente que destaca el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Por ejemplo, miren, observen ahí. En el versículo 10 se dice que el creyente en la lucha espiritual debe ser fortalecido. Y luego en los versículos del 11, 13, 14a se dice que el creyente debe estar firme en medio de la lucha espiritual. Entonces el desarrollo de nuestro bosquejo puede quedar así. La moral del creyente, y luego esa moral del creyente, en primer lugar, debiera ser fortalecida, verso 10. En segundo lugar, debiera ser firme, versículos 11 al 14a. ¿Está bien, hermanos? Por otro lado, al observar nosotros los versículos, en este caso, 14 al 17, ¿qué observamos en estos versículos 14 al 17? Observamos que las distintas piezas de la armadura de Dios que tiene el creyente pueden ser agrupadas en dos partes principales, siendo las primeras piezas del equipo las armas defensivas, ¿no es cierto? Como ahí tenemos el cinturón, ¿no es cierto? La coraza, etc. Son las armas defensivas. Y la última arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el arma ofensiva. Entonces, el desarrollo de nuestro bosquejo debe quedar así. Por un lado, la armadura del creyente es la segunda línea principal de todo este pasaje. En primer lugar, debiera ser de carácter defensivo, versículo 14b al 7a. Y en segundo lugar, debiera ser de carácter ofensivo. Eso es cuando examinamos los versículos 14 al 17. Ahora, ¿qué pasa cuando examinamos los versículos 18 al 20? Observamos que la vida de la oración del creyente debe ser en el Espíritu Santo. Pero esta vida de oración, el creyente en el Espíritu Santo, es perseverante. Es eso lo que notamos en el versículo 18, la parte A. Pero al mismo tiempo, e intercesora a favor de todos los creyentes. Y como uno puede ver ya en el desarrollo, uno debe orar por todos los santos, pero también debemos orar por los líderes y por aquellos que predican la palabra de Dios. Básicamente, versículos 18b hasta el 20. Entonces, el desarrollo del bosquejo quedaría de esta manera. Como tercera línea principal, la vida de oración del creyente en el Espíritu, versículos 18 al 20, con sus dos subdivisiones. Debiera ser perseverante, versículos 18a, y debiera ser intercesora, versículos 18b al 20. Ahora, habiendo hecho todo esto, podemos nosotros ver un primer bosquejo. El título, el tema en este caso son aspectos que se relacionan con la guerra espiritual del creyente. ¿Y qué podemos ver aquí? En primer lugar, la moral del creyente, como ya hemos dicho, debiera ser fortalecida, debiera ser firme. En segundo lugar, la armadura del creyente debiera ser de carácter defensivo, debiera ser de carácter ofensivo. La vida de oración del creyente en el Espíritu, en primer lugar, debiera ser perseverante y en segundo lugar, debiera ser intercesora a favor de todos los creyentes. Se pueden dar cuenta, hermanos, que en este sermón
tanto las divisiones principales como también las subdivisiones principales, todo proviene del texto que estamos estudiando. Esa es la característica de un sermón expositivo. Ahora, y como título podemos poner a la buena batalla de la fe. Pero también puedo hacer un segundo sermón, y aquí está, un segundo sermón. El tema, la importancia de la oración del creyente en el Espíritu Santo en la guerra espiritual. Ese es el tema que le he puesto. ¿Cuáles son mis puntos principales? La oración en el Espíritu Santo nos concede poder espiritual, versículos 10 al 14a. ¿En qué sentido nos concede poder espiritual? A estar fortalecido, versículo 10. A estar firmes, versículos del 11 al 14a. Y como segundo punto principal, la oración en el Espíritu Santo nos capacita para usar bien toda la armadura de Dios, versículos 14b al 17. Y aquí tenemos dos subpuntos. Las armas defensivas. Si oramos en el Espíritu Santo, vamos a poder usar bien las armas defensivas. Y si oramos en el Espíritu Santo, nos capacita también para usar bien el arma ofensiva, tal como nos dice el versículo 17b. Y como tercera división principal, tenemos la oración en el Espíritu Santo, nos ayuda a orar, versículos 18 al 20. Con persistencia, como primer punto, su punto principal. Y como un segundo punto principal, a favor de todos los creyentes. ¿Ok, hermanos? Así que es esto lo que nosotros podemos ver cuando hacemos un sermón expositivo de este pasaje de Efesios 6, 10 al 20. Que el Señor le bendiga, hermanos. Si Dios permite, la próxima clase estaremos nuevamente enseñando.